La hora cero de lo que sería un fenómeno global, un estadio que ya no existe, un goleador olvidado. Todas estas cosas se conjugan para recordar el mítico primer gol de la Copa Mundo. En 1930, en Uruguay, se jugaron los partidos del primer campeonato mundial de la FIFA. Franceses y mexicanos se enfrentaron en el juego inaugural. En Montevideo había una sensación que era al mismo tiempo eufórica y extraña. Un campeonato del mundo era una idea arriesgada, mucho más si se jugaba al sur del continente americano. Por ese motivo, la idea de enfrentar a las selecciones de cada país en un mismo campeonato tenía que funcionar. En una época donde la información masiva no tenía los alcances de hoy, la gente disponía de muy pocos argumentos para seguir la trayectoria de todas las selecciones y los jugadores participantes. En esa primera edición compitieron 13 países. El fútbol era todo lo contrario a lo que hoy vemos. El primer partido del Mundial se disputó en un modesto estadio propiedad del Club Peñarol y ubicado en el barrio Pocitos, puesto que el Estadio Centenario, construido especialmente para dar apertura al torneo, aún no estaba terminado. En la actualidad, el Estadio de Pocitos no existe. En su lugar, hoy podemos ver modernos edificios y calles, y en una de ellas está un monumento que le recuerda a propios y extraños que justo allí un balón pateado por el mediocampista francés Lucien Laurent fue a parar al fondo de la portería, marcando un hito en la historia del fútbol, el primer gol de una Copa del Mundo. En el año 2002, el arquitecto uruguayo Héctor Enrique Benec pudo determinar la ubicación exacta de la portería norte de Pocitos gracias a unas fotografías aéreas de la época. Oscar Bonfiglio era el portero mexicano que la custodiaba aquella tarde de julio cuando Laurent anotó el mítico gol. Junto con las selecciones de Rumania y Bélgica, los franceses decidieron embarcarse en un viaje de casi 3 semanas hasta Uruguay para ser parte del ambicioso proyecto del entonces presidente de la FIFA, Jules Rimet, quien, llevando consigo el trofeo para el campeón, también viajaba en el Conte Verde, nombre del buque que llegó a Montevideo el 4 de julio de 1930. Yugoslavia, quien arribó a Uruguay en un barco distinto, fue la otra selección europea que participó en aquel certamen mundialista. A selecciones como la inglesa y la alemana, ya consideradas potencias futbolísticas, no les interesó competir en el torneo a causa del largo viaje que debían hacer, mientras que Italia, otra potencia y que además esperaba ser la sede del Mundial, rechazó categóricamente la invitación. En ese tiempo vivir del fútbol era casi imposible como ahora vivir sin él. Lucien Laurent jugó para varios equipos franceses como el Mulhouse, el Stade Reims, el Racing de Estrasburgo, el AC París y el Sochaux, famoso por ser el primer club profesional del fútbol galo, cuyo fundador era Jean-Pierre Pujol, copropietario de la reconocida empresa automovilística. Allí Laurent alternaba los partidos con las jornadas en la fábrica. Él debió negociar su ausencia laboral a cambio de ser incluido en la convocatoria mundialista, un listado que incluyó solo a 16 jugadores, viajando a Sudamérica con un corto presupuesto asignado por la Federación Francesa. En 1998, cuando Francia conquistó su primera Copa del Mundo, Laurent pudo celebrarlo desde las gradas. Siendo el único sobreviviente de aquella primera delegación mundialista, Laurent fue entrevistado y describió de la siguiente manera la jugada del primer gol. Nuestro portero sacó hacia el defensa central, quien habilitó a nuestro extremo derecho. Este recortó al defensa lateral y envió un centro cruzado que rematé de volea al ángulo desde unas 12 yardas. Para aquel lejano primer gol, solo hubo una celebración no demasiado eufórica. Todos estábamos contentos, pero no nos abrazamos ni besamos como hacen los jugadores de hoy.
un apretón de manos y volvimos al juego, sentenció la leyenda francesa, quien murió el 11 de abril de 2005. Francia solo ganó el primer partido de aquel mundial, luego perdió contra Argentina y Chile. Laurent se lesionó en el encuentro contra la albiceleste y tuvo que jugar por las bandas, puesto que en aquel entonces no estaban permitidos los cambios. Aquella lesión fue suficiente para no volver a ser titular en esa Copa del Mundo. Hay algunas versiones que afirman que Laurent, en lugar de ir a la banda, reemplazó a su arquero Depot, luego de que éste abandonara el campo por una lesión. De ser esto cierto, Laurent no solo sería el primer jugador en convertir un gol en un mundial, sino, además, el primero en recibirlo. Sin embargo, el propio Laurent nunca se refirió al tema. ¿Podría ser verdad? Nunca lo sabremos. A finales de la década del 30, Laurent se enlistó en el ejército francés y fue llamado al frente de batalla en la Segunda Guerra Mundial, donde sería tomado como prisionero por los alemanes y retenido en un campo de concentración durante 3 años. Al ser liberado, descubrió que su casa en Estrasburgo había sido saqueada. Entre las pérdidas estuvo la camiseta de la única Copa del Mundo que pudo jugar, la de 1930. Lucien Laurent jugó de nuevo con el Besançon Fútbol Club y puso punto final a su carrera 3 años más tarde, convirtiéndose en entrenador de clubes amateurs. En cierta ocasión dijo: "Todos mis recuerdos siguen ahí, bien guardados en una esquina de mi vieja cabeza. Nadie puede robármelos". Y es que los recuerdos siempre mueren en las esquinas. Nadie pudo robarle a Laurent lo que hubo en una de las suyas, y nadie podrá robarle a Pocitos el honor de ser hoy la esquina cualquiera de una calle de Montevideo donde se registró el primero de los 2.548 goles que hasta la fecha se han anotado en todas las ediciones de las Copas del Mundo.